Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy os traigo un vídeo de lo más interesante, muy esperado, muy aclamado, como es la política de Aristóteles. ¿Por qué es interesante? Porque nos va a ayudar a entender todo el pensamiento clásico, la cosmovisión general del mundo antiguo. Y no solo del mundo antiguo, sino del periodo de la Edad Medieval, porque recordemos que Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia que tuvo una influencia enorme en todo el mundo occidental, va a coger el pensamiento de Aristóteles y lo va a cristianizar. Entonces os propongo entender la teoría de Aristóteles, la teoría política, en 4 puntos. El primero, entender al ser humano como un animal político, es decir, como un zoon politikon. El segundo punto va a ser la economía, no solo del hombre griego noble que tiene derechos de voz y voto, sino también la economía general del Estado, del mundo antiguo. En tercer lugar, vamos a introducirnos a la clásica teoría de los 6 tipos de gobiernos. Y por último, vamos a centrarnos en la culminación de todo el pensamiento político de Aristóteles, como es la vida contemplativa. La vida contemplativa. Ellos entendían que la finalidad del Estado no era simplemente la organización de las diferentes áreas del gobierno, sino también la vida contemplativa, es decir, alcanzar la felicidad. Y para ello era necesario el ocio. Pues bien, vamos a ello. Aristóteles parte del principio de que el ser humano es un ser social por naturaleza, un zoon politikon, y que el insocial, esto es, aquel que no participa de la vida política, o es un ser inferior o es un ser superior, o es un animal o es un dios. Con esto lo que Aristóteles quiere decir es que, al igual que las abejas y las hormigas forman superorganismos de manera natural, sin nunca haber firmado un contrato o haber hecho una constitución artificial, del mismo modo a nuestra especie le es propia la sociabilidad. Esto es fácil de entender, especialmente si se tiene en cuenta que cuando nosotros nacemos necesitamos ser cuidados. Nadie se cuida a sí mismo, así que nacemos ya en comunidad. Y la pregunta que tal vez nos hagamos es, vale, somos seres sociales por naturaleza, pero ¿cómo empezó todo? Porque las ciudades no han existido siempre. Para satisfacción de nuestra curiosidad, Aristóteles va a tratar de darnos una respuesta. Va a imaginar una posible historia sobre el origen del Estado. Dice que en la edad primitiva el hombre y la mujer se encontraron y por amor, deseo y seguridad decidieron convivir y tener hijos. Y allí surgió la primera minicomunidad, la familia, es decir, la parte más pequeña del Estado. La familia viene a ser como la primera célula del cuerpo, que es la totalidad de la ciudad. Bien, pues las familias fueron encontrándose y convirtiéndose en vecinos unos de otros hasta formar una aldea. Y a su vez, con el tiempo, muchas aldeas fueron integrándose hasta formar un pueblo, y al conjunto de pueblos se les llamó Estado. Así que este es el proceso evolutivo que va desde el individuo solitario al ciudadano comunitario. No es que ese individuo fuera distinto del ciudadano, sino que ya tenía el potencial de llegar a ser miembro de una totalidad. Así como una semilla de perejil no es una planta de perejil todavía, pero tiene el potencial de llegar a serlo, así también la especie humana tenía inscrito en su naturaleza, en su ADN, llegar a formar la polis, esto es, la ciudad. Pero hay que tener cuidado al hablar del concepto de Estado, porque podemos pensar erróneamente que es una comunidad de iguales. Y no es así. Para Aristóteles, cuando habla del ciudadano, es aquel que cumple una serie de condiciones. Tiene que ser hombre de género, griego de nacimiento y autosuficiente en términos económicos. Es decir, que tiene que poseer esclavos que trabajen para él, para que él pueda dedicarse a tiempo completo a la política y a la contemplación. De hecho, el noble griego solía tener una inscripción o un inventario donde estaban escritas todas las posesiones que él pudiese tener, tales como su casa, su campo, sus herramientas, sus esclavos, que también eran considerados herramientas vivas, sus concubinas, su mujer, sus hijos y, en fin, todo hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, el concepto de ciudadano griego es bastante delimitado porque en él quedan excluidas la mayor parte de la población. Con esto llegamos al segundo punto importantísimo, que es la economía.
Aristóteles utilizó la palabra economía, que se deriva de la palabra griega oikos, que significa casa, para referirse a la correcta administración de los bienes del hogar que hacen posible la independencia financiera. El griego noble era aquel que no tenía que emprender ningún negocio para sustentarse, sino que con su campo, sus animales y sus esclavos podía vivir sin preocupación para dedicarse a tiempo completo a la polis y al ocio. Y a la economía Aristóteles le va a contraponer la crematística, que es el conjunto de trampas y estrategias que sirven al propósito de acumular riquezas que faciliten el acceso al poder político. Entonces Aristóteles no considera malo hacer riquezas, sino acumularlas mediante ciertos métodos y técnicas que deshumanizan a quienes lo practican. ¿Y dónde vamos a encontrar estos métodos degradantes? Pues según él, en el comercio y en la usura. En cuanto al comercio, habrá uno que será bueno y otro que será malo. El bueno es aquel en el que puntualmente una persona hace un trueque o un cambio justo de un producto por otro. Entonces, el comercio malo del que habla Aristóteles, que hoy se consideraría comercio inteligente, es aquel en el que hay una figura, que puede ser el comerciante, que interfiere entre el productor y el comprador. Por ejemplo, este comerciante sería alguien que le compra las naranjas al campesino y se las vende a la gente por el triple de valor. Es malo o contra natura, como dice Aristóteles, porque el comerciante que no ha producido nada, que no se ha encargado de cuidar el campo, de abonarlo, de regarlo, de podar los árboles, es el que más beneficios va a obtener en un corto espacio de tiempo y puede multiplicar su dinero de manera ilimitada. Y a este valor añadido se le va a llamar usura y más tarde, con Marx, como sabéis, plusvalía. El dinero no fue creado como una finalidad en sí mismo. El dinero no sirve para nada en una isla desierta, no se puede comer, no hay manera de vestirse con él, sino que su creación fue para facilitar el intercambio de productos. Por ejemplo, cuando antes se cambiaba un caballo por un mueble, tenías que llevar el mueble contigo a cuestas, pero es menos pesado llevar 3 monedas que tienen el valor del mueble que el mueble mismo. Por eso el dinero tuvo la finalidad de ser un medio de intercambio, pero con el auge del capitalismo, el dinero no solo se ha convertido en un fin en sí mismo, sino que se ha convertido en el centro de nuestra vida. Y la lógica que hemos aplicado a la casa del hombre noble griego será la misma que se aplicará a la lógica del Estado, a su economía, pero a lo grande. Entonces, al igual que en la casa del griego no se buscará la acumulación de riquezas por amor al dinero mismo, tampoco en el Estado se buscará la expansión territorial, por 2 cosas. Primero, porque perturba la paz e impide la felicidad, la contemplación. Y por otro lado, porque un Estado grande es difícil gobernar, no es fácil ordenar a las multitudes. También es cierto que el Estado no debe ser tan pequeño que impida que sea autosuficiente, autónomo. Así que el estado ideal, según Aristóteles, será un término medio. A este estado ideal aristotélico de tamaño mediano se le va a aplicar un tipo de gobierno que será ideal. Y aquí es donde entramos en la famosa teoría clásica de los 6 tipos de gobierno que muchos de vosotros conocéis, que vamos a repasar y que otros vais a conocer por primera vez. Aristóteles nos dice que hay 6 tipos de gobierno, 3 son buenos y 3 son malos. Vamos primero a los buenos. Nos dice que, en primer lugar, encontramos la monarquía, que es cuando gobierna una sola persona en beneficio de todos. En segundo lugar, tenemos la aristocracia, que es cuando gobiernan los mejores, se entiende que son los virtuosos, los que son buenos de carácter, en beneficio de todos. Y en tercer lugar, tenemos la república, que es cuando gobierna la mayoría sin perjudicar a la minoría. Claro, estos 3 tipos de gobiernos vemos que son diferentes. El primero gobierna una sola persona, en el segundo gobiernan unos pocos y en el tercero gobierna la mayoría sin perjudicar a la minoría. Pero comparten algo, y es que todos buscan el bien común, el bien de la comunidad. Entonces, los 3 malos, una vez que hemos entendido los buenos, van a ser muy fáciles de entender, porque van a ser simplemente desviaciones, corrupciones de esos gobiernos buenos. En ese primer tipo de gobierno hemos hablado de la monarquía, que es cuando gobierna uno en beneficio de todos. Se le va a oponer la tiranía, que va a ser cuando gobierne uno
ejerciendo su poder, perjudicando a los demás. En segundo lugar, hemos hablado de la aristocracia, que es cuando gobiernan los mejores, los buenos de carácter, en beneficio de todos. Pues la corrupción de ese tipo de gobierno va a ser la oligarquía, que es cuando gobiernen los ricos. Los ricos gobernarán para enriquecerse más, para multiplicar sus dineros y perjudicando a los demás incluso. En tercer lugar, hemos hablado de la república, que es cuando gobierna la mayoría sin perjudicar a la minoría. Pues la corrupción de la república va a ser la democracia, que es cuando gobierna la mayoría sin tener en cuenta a la minoría, que van a ser los ricos. Me parece un dato curioso siempre que reviso a estos pensadores clásicos que la democracia se consideraba como algo malo, como una corrupción, cuando precisamente en nuestra época se considera uno de los mayores logros de la cultura occidental. Me gustaría saber qué pensáis y que me dejéis un comentario para ver vuestra opinión. ¿Por qué se consideraba una corrupción la democracia? Se consideraba como algo malo porque en aquella época habían esclavos, era una sociedad clasista. Por lo tanto, no todo el mundo tenía la capacidad para participar de la política, no todo el mundo tenía el conocimiento. Solo aquellos que iban al ágora debatían y pensaban y reflexionaban y dialogaban sobre el rumbo de la ciudad y de la polis podían opinar con algo de coherencia. Y ahora sí llegamos al último punto o a la culminación, que es el fin de la buena política. Y este va a ser la inactividad, el ocio, es decir, la vida contemplativa. Si antes hemos hablado del zoon politikon, esto es, del animal político que es el hombre, ahora decimos que esta forma de vida tiene su sentido último en la bios theoretikos, es decir, la vida contemplativa de lo divino. Como algunos sabéis, la polis griega constaba de 3 espacios importantes: la oikos, que es el espacio privado de la casa, del cual ya hemos hablado; el ágora, que es el espacio público en el que se hacía política, en el que se debatía; y por último, la temenos, que es el templo sagrado y cerrado que se reservaba a los dioses. El temenos, es decir, el templo, era la acrópolis que se situaba en lo alto de la ciudad. De hecho, la palabra acrópolis se puede traducir literalmente como la cima de la ciudad o ciudad alta. ¿Y qué es lo que se observaba o se contemplaba? Esta es una pregunta que también me habéis hecho anteriormente. ¿La contemplación en qué consistía? La contemplación no consistía en subir a la Acrópolis y mirar la ciudad, sino en contemplar las ideas. ¿Qué ideas? Las ideas de bondad, belleza, justicia, verdad, que son inespaciales y atemporales, de las cuales ya hablaba Platón. Estas ideas son eternas y hoy en día siguen existiendo para nosotros, pero les llamamos valores éticos. Entonces, la polis se nutre de estas ideas, de estos valores, por medio de la, por así decir, de la digestión contemplativa para encarnar un mundo fundamentado en lo divino. Les llamemos ideas o les llamemos valores, lo cierto es que nuestra sociedad es el reflejo visible de ellas. Para Aristóteles, la felicidad es una actividad del alma, así que antes de nada tenemos que entender la constitución anatómica de la psicología humana. Según Aristóteles, nuestra alma o psique, que son lo mismo, está formada por 2 partes, la parte irracional y la parte racional. La parte racional es divina, veremos por qué, y la parte irracional es una mezcla de lo animal y de lo vegetal, o como dice Aristóteles, de lo apetitivo y de lo vegetativo. Para ser más concretos, el ser humano es una transición entre Dios y los animales. Participa tanto de la vida divina como también de la fauna y de la flora. La pregunta es, ¿cómo puede el ser humano alcanzar un equilibrio psicológico conviviendo en su interior naturalezas tan extremas como son lo divino, lo animal y lo vegetal? La clave es la virtud. La virtud es una manera de ser personal que busca la excelencia y lo bueno en todo lo que hace. Y Aristóteles identificará 2 tipos de virtudes que se corresponderán con cada una de las partes del alma que hemos mencionado. Por una parte estarán las virtudes intelectuales, que se aplicarán a la parte racional del alma y que tratarán de cultivar la ciencia, el arte, la prudencia, la sabiduría. Y por otro lado tendremos las virtudes morales, que se corresponderán con la parte irracional del alma. Y aquí viene lo interesante.
Las virtudes morales tienen que ver con las costumbres, y una costumbre es una actitud mecánica que se ha convertido en un hábito por medio de la repetición. Por eso es tan importante saber elegir nuestras costumbres, nuestros hábitos de vida, porque ellos van a determinar nuestro carácter. La palabra carácter viene del griego y puede traducirse como impresión o marca. Así que la lógica es esta, que cuanto más reincidimos en un hábito, más profunda es la impresión o la marca que se forma en nuestro carácter y por eso es tan difícil cambiar nuestros hábitos de vida. Fijaos en esta interesante diferencia, porque la costumbre hace referencia al modo de vivir y el carácter hace referencia al modo de ser. Pero en realidad hay una estrecha conexión, porque para Aristóteles tú eres lo que haces. Esta es la primera clave del éxito, que tú solo te perfeccionas en algo por medio de la repetición de una acción. Por ejemplo, para ser un buen jugador de ajedrez tienes que practicar ajedrez. Para ser hay que hacer. Y nuestros hábitos de vida no solo nos ayudan a desbloquear la puerta del éxito mundano, sino que cuando lo aplicamos al campo de la virtud, es decir, cuando reincidimos en los buenos hábitos de vida, somos conducidos a la felicidad. Pero claro, la virtud a veces es muy obvia. Por ejemplo, sabemos que robar, matar y hacer daño a otras personas está mal, pero hay otros casos en los que la virtud no es tan clara, y aquí es donde hay que aplicar el método del término medio, o como lo llama Aristóteles, la mesotés. ¿En qué consiste el método del término medio? Según Aristóteles, la virtud es un punto medio o un equilibrio entre dos extremos que son considerados vicios. Por ejemplo, la valentía es una virtud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un punto medio entre la cobardía y la imprudencia. La cobardía es un vicio por defecto, porque le falta coraje. Y la imprudencia es un vicio por exceso, porque se pasa de coraje. Y lo mismo se aplicará a otras virtudes. La generosidad es un punto medio entre el derroche y la tacañería. La modestia es un punto medio entre la vergüenza y la desvergüenza. O el amor propio es un punto medio entre la humildad y la vanidad. Pero claro, el punto medio no siempre es fácil detectarlo, porque no es el mismo para todos. Por ejemplo, si un hombre multimillonario donase 1.000 euros al año para ayudar a los pobres, sería más tacaño que generoso. Pero si alguien de clase media donase la misma cantidad para el mismo fin, entonces sí que se acercaría más a la generosidad. Así que el punto medio requiere de un cálculo aplicado a cada circunstancia y persona. Así como no todos comemos la misma cantidad de comida, sino que dependiendo de nuestra estatura, ejercicio físico y demás necesidades, debemos calcular las kilocalorías que ingerimos, lo mismo se aplicará para cada actividad. Debemos hacer un cálculo para encontrar ese punto medio adecuado para nosotros y para la circunstancia. Bien, pues recapitulemos brevemente para estructurar nuestro mapa mental. Hemos dicho primero que nuestra alma está dividida en dos partes, la racional y la irracional. Que la racional es divina y que la irracional es una mezcla de lo vegetal y de lo animal. Y en segundo lugar hemos dicho que hay una virtud para cada parte del alma. Para la parte racional están las virtudes intelectuales, que consisten en la contemplación, en el desarrollo de la ciencia, del arte, de la sabiduría, de la prudencia. Y por otro lado, para la parte irracional están las virtudes morales, que consisten o que hacen referencia a las costumbres, y que en muchas ocasiones no son tan claras, van a requerir del método del término medio, es decir, de un cálculo aplicado a cada circunstancia y persona. ¿Y cuál es el propósito de la virtud? Esta pregunta no es trivial, porque para Aristóteles todo tiene una finalidad, o como dice él, una teleología, que no es lo mismo que teología. La teleología es el estudio filosófico de los fines. Para que se pueda entender mejor, voy a ponerte un ejemplo. Tú estudias para poder tener un trabajo algún día, pero trabajas para poder comprar las cosas que necesitas y te gustan. Y te compras las cosas que te gustan y necesitas para poder disfrutar. Y disfrutas para ser feliz. Y eres feliz porque quieres ser feliz, ¿no? La felicidad no tiene una finalidad, sino que ella es un fin en sí mismo. Todo lo que hagas, aparte, es un medio
para la felicidad, pero la felicidad no es un medio para nada, es la última finalidad que persigue el hombre. Por eso la ética de Aristóteles es eudaimonista, porque la virtud tiene como finalidad la eudaimonía, esto es, la felicidad. Y Aristóteles nos dice que sin la virtud nadie puede ser feliz. Ahora bien, la felicidad para Aristóteles no consiste en tener mucho dinero, honores, placeres y demás. Este es el concepto de felicidad que tenemos hoy en día, tal vez erróneo. Para Aristóteles, la felicidad consiste en tener una vida contemplativa. No es que él desprecie los honores, placeres, tener dinero y demás, pero considera que todas estas cosas son un medio para facilitar la vida contemplativa. La vida contemplativa es la finalidad del hombre y esto es lo que le hace feliz. De hecho, Aristóteles nos dice que incluso las virtudes morales son un medio para facilitar las virtudes intelectuales y que entre las virtudes intelectuales, recordemos que está el desarrollo de la ciencia, del arte, de la prudencia, de la sabiduría y demás, está la suma virtud de la contemplación, que consiste en tener una visión clara de lo que está sucediendo. Aristóteles nos dice que el ocio es lo mejor porque permite la actividad contemplativa que a su vez nos conduce a la felicidad. El ocio es lo contrario del negocio. De hecho, el concepto negocio proviene del latín y significa nec ocio, es decir, sin ocio. Por tanto, en la medida en que el ser humano es contemplativo, participa de la vida de Dios y cultiva la parte divina que hay en él. Y el filósofo, que es aquel que se dedica a la contemplación, será el más divino en su actividad y al mismo tiempo el más feliz. De hecho, el filósofo será considerado como amigo de los dioses. Bueno, y para ir terminando ya, al principio hemos dicho que Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, quien según la historia fue una persona exitosa en todo lo que se propuso. ¿Pero fue Alejandro Magno feliz? Según la ética de Aristóteles, no fue feliz. Éxito y felicidad no siempre van unidos de la mano. Alejandro y Aristóteles no fueron íntimos amigos. No solo porque eran personas muy distintas, sino porque Alejandro no siguió a su maestro en casi nada, ni en cuestiones de ética, ni tampoco de política. Por ejemplo, se nos dice de él que era muy apasionado, ambicioso, que se llevaba mal con su padre, que siempre estaba de borracheras y de fiestas, y que probablemente no era paciente con los estudios. Así que seguramente Aristóteles fue puesto como tutor de Alejandro porque así lo quiso el padre, por obligación. Pero no porque Alejandro estuviese súper contento con su maestro. Así que sus vidas pueden ser leídas como paralelas, pero como si nunca se hubiesen tocado, como si hubiesen vivido en universos distintos. Fue Alfred North quien dijo que toda la filosofía occidental no consiste sino en una serie de notas a pie de página de las obras de Platón y de Aristóteles. Tal vez esto nos parezca una exageración, pero sin duda alguna ya encontramos en las obras de estos autores algunos de los grandes temas de la filosofía. De hecho, no volvería a aparecer otro pensador tan valioso como Aristóteles hasta pasados 2000 años, con Immanuel Kant. Pues bien, vamos a ver hoy en qué consiste su metafísica. El concepto metafísica proviene del griego, meta, que significa más allá, y física, que se refiere a lo físico. Por lo tanto, la metafísica es el estudio de aquello que va más allá de lo físico, de aquello que sobrepasa el alcance de nuestros sentidos. Tranquilos, no es el estudio de la parapsicología, ni de la magia, ni de los fantasmas, sino que más bien se refiere a la investigación de las causas que han dado lugar a la existencia y de las leyes que la gobiernan. Así que Aristóteles se refiere a esta ciencia también como la ciencia del ser. De hecho, en el libro 4 de la Metafísica de Aristóteles hay una frase que ha sido estudiada por mucho tiempo y que dice algo así: hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es y los atributos que le son inherentes. Y seguidamente añade Aristóteles que esa ciencia no se corresponde con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más elevado y menos comprensible que pueda existir, el ser. ¿Qué quiere decir Aristóteles con esta frase? Que a mí, a priori, no sé a vosotros, me resulta bastante extraña. Lo primero que habría que entender es qué quiere decir Aristóteles con el concepto ser. Es muy simple, significa lo que existe. El concepto ser se refiere a lo que está siendo en este momento. Creo que en inglés se entiende mucho mejor cuando hablamos del verbo to be,
que significa ser o estar. Entonces, el ser se refiere a lo que está siendo en este momento, aquí y ahora. Por ejemplo, las gafas son, la taza es, la mesa es, yo soy y todo lo que se te pueda ocurrir. Por lo tanto, lo que nos dice Aristóteles, de acuerdo con la cita que acabamos de leer, es que hay una ciencia que va a estudiar todo lo que es, no solo una parte de la existencia, sino la totalidad. Y a esta ciencia le va a llamar metafísica. Por ejemplo, si nos vamos a la universidad, encontramos muchos tipos de conocimientos. La matemática, la física, la química, la arquitectura, la medicina. Todas estas materias investigan una parte de la existencia, un fragmento del ser. La matemática se encarga de los números, de sus proporciones y sus operaciones. La medicina investiga la salud. La arquitectura trabaja en el arte y la técnica de construir edificios. Pero la metafísica no es una ciencia particular, sino que es la ciencia universal por excelencia. Ella no estudia una parte de la existencia, sino que estudia la totalidad de lo real. Ella es la ciencia que contiene en sí misma a todas las demás ciencias, y por eso mismo es la más general y al mismo tiempo la que contiene el significado último de todas las demás ciencias particulares. Aunque en un principio hemos comenzado haciendo una definición del concepto ser como sinónimo de existencia, hay que reconocer que esta es una definición bastante general, que necesitamos concretar un poco más. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con dificultades. De hecho, cuando Aristóteles trata de definir el concepto ser, no solo hace una definición, sino que hace cuatro definiciones sobre el concepto ser. Va a tratar de abarcarlo desde 4 ángulos distintos, arrojando luz desde la reflexión para tratar de iluminarnos acerca de este concepto. Y como solo son 4 definiciones, pues vamos a verlas. Y la primera definición del concepto ser se refiere al acto y la potencia. El acto quiere decir lo que las cosas son actualmente, justo en este momento. Y la potencia se refiere no a lo que las cosas son aquí y ahora, sino a lo que pueden llegar a ser en su completo desarrollo y realización. Imaginemos que tengo una semilla de perejil. En acto es solamente eso, una simple semilla, pero en potencia puede desarrollar una serie de cualidades que permitan que se convierta en una planta. De hecho, muchas veces utilizamos la expresión «esta persona tiene mucho potencial» para referirnos a que esa persona puede realizar cosas que van más allá de lo que está haciendo en este justo momento. Lo mismo para la semilla. En acto es solo lo que es ahora, en este justo instante, una simple semilla, pero en potencia puede convertirse en una planta. La segunda definición del concepto ser se refiere a la sustancia y el accidente. La sustancia es todo aquello que yo pueda señalar con mi dedo o que pueda sustituir por el pronombre él, ella, esto. Por ejemplo, Sócrates, en tanto que es un hombre particular y único en el mundo, es una sustancia. Yo puedo señalarlo con el dedo y también podría sustituirlo por el pronombre él. Y los accidentes son las cualidades que Sócrates tiene, como por ejemplo su barriga, sus ojos saltones, su calvicie, su carácter. La sustancia no cambia nunca. Sócrates será Sócrates desde su nacimiento hasta su muerte, pero sus cualidades, es decir, sus accidentes, sí que se transforman con el paso del tiempo. En otras palabras, la sustancia es el soporte en el que aparecen los accidentes o cualidades de una persona o cosa. La tercera definición del concepto ser se refiere al hilemorfismo. Es un concepto que viene del griego y que significa hile, materia, y morfé, forma. Así que la teoría del hilemorfismo lo que viene a decir es que todas las cosas, personas, seres que nos rodean, están formadas por el conjunto de materia y forma. Estas son inseparables. Y aquí es donde Aristóteles va a diferenciarse de su maestro Platón, porque recordemos que Platón decía que las formas o las ideas estaban en un mundo inteligible y que la materia estaba en el mundo sensible. Hacía una división de ambas mediante el dualismo ontológico. Pero Aristóteles dice que eso no es posible, que la materia y la forma siempre están en la sustancia.
son inseparables. Todos los objetos y seres que nos rodean están constituidos por la materia y por la forma. Tal vez si cojo una piedra no tiene una forma de una escultura, es decir, no tiene una forma concreta. Podríamos decir incluso que está deformada, pero la deformación también es una forma. No obstante, las ideas siguen existiendo, solamente que no están en un mundo aparte, sino que existen en nuestra mente. Lo que hace el cerebro es abstraer la forma de los objetos y entonces forma con ellos un concepto. Y con esto llegamos a la cuarta y última definición del concepto ser. Se trata de la teoría de las 4 causas que ha tenido una influencia enorme en la historia de la metafísica. Aristóteles va a intentar explicar la existencia por medio de estos 4 factores activos. Para poder entenderlo de manera fácil, vamos a utilizar el ejemplo de una estatua de piedra. La primera causa se refiere a la material. Y en el caso de la estatua, que es el ejemplo que nosotros hemos puesto, pues se refiere al material del que está formado esta sustancia, que en este caso es ¿qué? La piedra. La segunda causa es la formal, que se refiere a la forma que tiene en este caso la estatua. Es decir, el escultor tenía una imagen en su mente que ha cincelado en la piedra. En tercer lugar tenemos la causa eficiente, que se refiere a lo que ha generado el movimiento para que esta estatua llegue a existir, y que en este caso es el escultor. Y por último tenemos la causa final, que hace referencia al propósito o al objetivo para el cual ha sido creada esta estatua, que en este caso podría ser para ponerla en la plaza pública y recordar a alguna personalidad importante. La causa final también se le llama en filosofía como teleología, que no hay que confundirlo con teología. La teleología, en filosofía práctica, por ejemplo, es cuando nuestras acciones están orientadas hacia un fin, cuando tienen una intencionalidad. Así que en el próximo vídeo hablaremos sobre la filosofía práctica de Aristóteles, sobre su ética. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete al canal para recibir los avisos de cuando salen vídeos nuevos y comparte este vídeo con aquella persona que le encanta la filosofía, que quiere aprobar la asignatura o simplemente que la estudia, la lee y la investiga para su crecimiento personal.